Fisiopatología de los trastornos más comunes del sistema renal-excretor. ¿Qué es la lesión aguda renal y cuáles son las tres manifestaciones diagnósticas comunes de este grupo de enfermedades? La lesión renal aguda, conocida anteriormente como insuficiencia renal aguda, se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal que origina la retención de productos nitrogenados y otros desechos que son eliminados en circunstancias normales por los riñones. La lesión renal aguda no constituye una sola enfermedad, más bien denota un grupo heterogéneo de cuadros que comparten manifestaciones diagnósticas comunes, específicamente incremento en la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, incremento en la concentración plasmática o sérica de creatinina o ambos factores, que se acompaña a menudo por disminución en el volumen de orina. Respecto a la epidemiología, ¿qué porcentaje de ingresos a hospitales y unidades de cuidados intensivos representa la lesión renal aguda? La lesión renal aguda completa de 5 a 7% de los internamientos en unidades de atención aguda de hospitales y hasta 30% de admisiones en la unidad de cuidados intensivos. ¿En qué situaciones se vuelve común la lesión renal aguda en países desarrollados? La lesión renal aguda en cuestión también es una complicación médica importante en países desarrollados, en particular en el marco de enfermedades diarreicas o infecciosas como el paludismo y la leptospirosis y desastres naturales como los terremotos. En Estados Unidos, desde 1988, la incidencia de lesión renal aguda ha aumentado más de 4 veces y se ha calculado que tiene una incidencia anual de 500 casos por 100.000 personas, cifra mayor que la incidencia anual de la apoplejía o enfermedad cardiovascular. La lesión renal aguda se vincula con un riesgo extraordinariamente mayor de muerte en sujetos hospitalizados, en particular los internados en la unidad de cuidados intensivos, en que los índices de mortalidad intrahospitalaria pueden rebasar el 50%. Menciona las tres causas regionales comunes de la lesión renal aguda en países en desarrollo. Los aspectos epidemiológicos de la lesión renal aguda muestran diferencias extraordinarias entre los países desarrollados y los que están en fase de desarrollo, y ello se debe a diferencias en aspectos como demografía, economía, geografía y el número de enfermedades interrecurrentes coexistentes. Algunas manifestaciones de la enfermedad renal aguda son frecuentes en ambos tipos, en particular desde que los centros urbanos de algunos países pobres se asemejan cada vez más a los del mundo desarrollado, pero muchas causas de la lesión renal aguda muestran especificidad de región, como serían los cuadros tóxicos causados por mordedura de víboras, por arañas, orugas y abejas, causas infecciosas como el paludismo y la leptospirosis y lesiones por aplastamiento y rabdomiólisis resultante como consecuencia de terremotos. ¿Cómo se divide comúnmente a la lesión renal aguda? Por costumbre se han dividido las causas de lesión renal aguda en tres categorías amplias: hiperazoemia prerrenal, enfermedad intrínseca del parénquima renal y obstrucción posrenal. ¿Qué es la hiperazoemia prerrenal y cuál es su fisiopatología? El término antes mencionado constituye la forma más común de la lesión renal aguda. Denota, como es fácil deducir, el incremento de la concentración de creatinina sérica o de nitrógeno ureico en sangre por el inadecuado flujo plasmático al riñón y por la presión hidrostática intraglomerular que no basta para apoyar la filtración glomerular normal. ¿Cuáles son las causas de hiperazoemia prerrenal? Los cuadros clínicos más frecuentes que se acompañan de hiperazoemia prerrenal son hipovolemia, disminución del gasto cardíaco y fármacos que interfieren en las respuestas autorreguladoras renales como el uso de antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la angiotensina 2. Menciona las causas de lesión renal intrínseca. Las causas más frecuentes de la lesión renal aguda intrínseca son septicemia, isquemia y nefrotoxinas endógenas y exógenas. ¿Cuál es la fisiopatología de cada una de estas?
La disminución de la filtración glomerular con la septicemia surge a veces incluso sin que exista hipotensión franca, aunque muchos casos de la lesión renal aguda intensa aparecen típicamente en el entorno del colapso hemodinámico que exige apoyo vasopresor. El efecto hemodinámico de la septicemia, que proviene de la dilatación arterial generalizada, mediado en parte por citocinas que incrementan la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos, puede ocasionar disminución de la filtración glomerular. Los mecanismos que operan pudieran ser el exceso de dilatación de la arteriola eferente, en particular en los comienzos de la evolución de la septicemia, o vasoconstricción renal por activación del sistema nervioso simpático, el sistema de renina-angiotensina, aldosterona, vasopresina y endotelina. ¿Cuál es la fisiopatología y etiología de la lesión aguda posrenal? La lesión renal aguda posrenal aparece cuando hay bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja interferencia en la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede depender de perturbaciones funcionales o estructurales en cualquier punto que esté situado entre la pelvis renal y el orificio de la uretra.